Vamos a comenzar entonces la mesa redonda que teníamos prevista. Antes de iniciar lo que es propiamente esta mesa redonda, sí que me gustaría asignar unos minutos a hacer un resumen, una síntesis de los puntos que habéis estado completando en lo que llamamos el Open Space. Entonces, las personas encargadas nos van a hacer un resumen que a su vez nos servirá para alimentar, digamos, la discusión de la mesa. Y así pues vemos un poco vuestro sentir y vuestras opiniones y podemos responderlas más adecuadamente. En primer lugar, en cuanto a lo que serían las acciones para mejorar la internacionalización ad hoc, sí que lo que ha salido principalmente es un mayor número de plazas docentes para profesores de inglés, que se mejore la estabilidad. Realmente hay muchos que son más transversales y que se van repitiendo a lo largo de los diferentes paneles, que se traduzca oficialmente en los programas, que se apoye a los departamentos y a los decanatos para poder lanzar este tipo de acciones, que se desarrollen más lo que serían los Summer Schools o los Summer Seminars, de tal forma que haya una mejor visibilidad de estos aspectos. En cuanto a las ventajas, necesidades de los programas bilingües, el que haya formación en inglés, tanto para PAS como PDI, financiada por el rectorado, financiada por las diferentes facultades, entidades, universidades, etcétera. Que haya más grupos bilingües, en las cuales se respete el número de alumnos, que se incentive de alguna forma este tipo de acciones, que haya confianza en los profesores para que sea valorable luego en lo que es su currículum y que de alguna forma se potencien este tipo de acciones. Las mejoras o las acciones para mejorar la movilidad, ha salido un tema que sería que se difundan mejor las ofertas. Hay una propuesta que sería la facilidad para concentrar la docencia en un cuatrimestre y que el otro se pudiera dedicar a poder realizar acciones de movilidad. El que sea valorada la movilidad en el currículum de los profesores. El mejorar la flexibilidad y la oferta de los diferentes acciones o los diferentes programas e incluir todas las universidades con las que hay convenio, porque con muchas hay convenio, pero sin embargo no están incluidas en los programas de movilidad. Y mejorar las condiciones de financiación, no tanto en la cuantía, sino también sino también que se me ha salido, sino también en que no sea necesario adelantar el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, mejorar estos aspectos. Y luego, por último, no obstante, bueno, esto lo trataremos de sintetizar mejor y pasároslo para que no sea tan melee como puede resultar aquí. Y luego el tema de la implementación en los grupos bilingües, sí que los profesores parece que lo más importante es que estén motivados para ello, que demandan una formación en lo que serían las estrategias docentes, que además ya se han iniciado, este tipo de acciones que son muy valoradas por los docentes y que quieren que sigan promocionándose y que sigan haciéndose. Y en cuanto a los estudiantes, pues las razones principales por las que participan en este tipo de programas bilingües es por lo que sería la motivación, ya que favorece la empleabilidad, favorece la internacionalización de sus currícula, mejora lo que son las estrategias de aprendizaje, les permite adquirir otras estrategias de aprendizaje diferentes y lo que sería el desempeño de su formación académica, porque también, bueno, pues parece que fomenta una serie de destrezas y de cualidad y de capacidades que van a ser necesarias para luego su desempeño profesional en un futuro. Y básicamente esto así como muy resumido, pero que realmente es un poco recoger las inquietudes que todos hemos ido manifestando en diferentes foros y que haceroslas llegar de alguna forma, aunque sea como un poco carta a los reyes, pero que sí que están aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la participación y a vosotros. Empezaré por la vicerrectora de estudios, la doctora Pilar Herreros de Tejada, que bueno, va a comentar un poco el tema de
de los grados y de los dobles grados en el ámbito de la internacionalización, con unos cuantos datos, y hablar también un poco del tema de la certificación. La doctora vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, la doctora Isabel Durán, que nos dará también datos generales de la internacionalización y acciones principales. Contamos también con la delegada del rector para la formación continua, Lucila Finkel, que hablará del tema de la formación permanente, que es una de las, demandas que tenemos. Tengo el gusto también de presentar a Silvia Iglesias, que ha sido la, anterior vicerrectora de estudios, impulsora y promotora de todo el tema del Plan de Lenguas para la Internacionalización, con la que tuve el gusto de trabajar el año pasado. La decana de Económicas y Empresariales, Begoña García Graciano, que va a ofrecer la experiencia, una larga experiencia ya en la implantación del grado bilingüe en la Facultad de Económicas y Empresariales, y yo misma como directora del plan, que seré la que modere. Entonces, la idea es que durante unos 5 minutos nos den su visión y su experiencia y las competencias que tienen en relación con la internacionalización, y procederemos después al turno de preguntas, que creo que es lo más interesante, y ahí la palabra la tenéis vosotros. Empezamos entonces con Isabel Durán. Empezar por agradecer la presencia de todos los profesores, profesoras y personal de Administración y Servicios que pueda estar aquí congregada esta tarde. De nuevo, aunque ya lo he dicho esta mañana en la inauguración, agradecer efusivamente la entusiasta participación y colaboración y cooperación de vicedecanos, vicedecanas y profesores de muchas facultades que han montado este seminario, que espero que sea el primero de muchos. A todos ustedes la presencia, y a las personas que me acompañan en esta mesa, que no voy a repetir los nombres, pero que es un verdadero lujo contar con su participación, con sus buenas noticias sobre el proyecto de internacionalización de la Universidad Complutense y sus experiencias, ¿no? Nos pidió Emma, cuando nos congregó a esta mesa redonda, que habláramos un poco desde la experiencia de lo que compete a nuestros vicerrectorados, ¿no? Pues yo voy a empezar hablando un poco de lo que se está haciendo desde mi vicerrectorado de Relaciones Internacionales en la estrategia de internalización del currículum o de la docencia en la Universidad Complutense, y luego dar algunas cifras, algunos datos que les hagan tener una idea general. Tengo muchas diapositivas, pero voy a enseñar básicamente lo que más nos importa, y al final, les voy a compartir un documento que existe por ahí del Ministerio y de la CRUE, por si quieren ustedes echar una ojeada. Es un documento de 48 páginas. Pensaba resumir unas cuestiones, pero como tenemos solamente 5 minutos, quizás lo más interesante sea que ustedes al final, o que vosotros nos preguntéis, nos transmitáis vuestras inquietudes, vuestras sugerencias que se han hecho a través de los pósteres del Open Space. Pero yo creo que lo más interesante de la mesa redonda será seguramente el periodo de preguntas y respuestas. Así que yo voy a ser muy breve, voy a presentar básicamente unas cifras. Desde que asumí el cargo de vicerrectora de Relaciones Internacionales, una de mis, no solo cometidos, sino casi obsesiones, fue la internalización de la Universidad Complutense en el sentido más amplio. Y cito, por ejemplo, que existan o que ofrezcamos más grados y posgrados bilingües o en inglés, en el caso de los másteres, más Erasmus Mundus para crear másteres internacionales, lo cual no puede hacerse solo en español, sino que a menudo tienen que ser español e inglés, más convenios para grados interuniversitarios internacionales, que requieren la utilización de al menos 2 idiomas, casi siempre el inglés además del español, más profesorado extranjero participando en nuestra docencia e investigación. De hecho, acabamos de terminar también otro documento que se va a aprobar, un reglamento que se va a aprobar en el Consejo de Gobierno en breve, el reglamento de los Visiting Researchers, de los investigadores visitantes, más estudiantado no nacional, que en muchos casos son los que mantienen algunos de los másteres de esta universidad, y por motivos de idioma muchas veces se limita al ámbito latinoamericano. Mayor aprovechamiento de las redes internacionales a las que pertenecemos y a las que pagamos, y que ofrecen becas de movilidad, seminarios, posibilidad de organizar congresos y seminarios internacionales, etcétera.
También, claro, hay muchos musts ahí que estamos en ello, no al ritmo que a mí me gustaría, como es la web en inglés, que sea toda la web esté en inglés. Claro, es imposible que todas las webs parciales de cada facultad estén en inglés. Eso es un trabajo en que tenemos que colaborar todas las facultades y hasta todos los departamentos, pero estamos aumentando lo que aparece en la web en inglés. Luego, cosas que vamos descubriendo poco a poco. Por ejemplo, me acabo de enterar a través del antiguo vicedecano de Relaciones Internacionales y Económicas que, por ejemplo, hay profesores de grados bilingües que los alumnos no les pueden evaluar en inglés porque en Loquentia no aparece traducido, ¿no? Es una cosa tan lógica, tan de cajón, pero que si nadie te la cuenta, pues a lo mejor no se te ocurre, ¿no? Entonces, desde luego yo lo primero que voy a hacer en cuanto llegue a casa es escribir un email a la vicerrectora de calidad diciéndole: María, tiene que aparecer el programa Loquentia en inglés, o bilingüe por lo menos, ¿no? Que los expedientes académicos de los estudiantes también se los puedan descargar con las asignaturas en inglés. También es una inquietud que nos ha llegado de los estudiantes que, cuando van a hacer másteres les piden su expediente académico, las asignaturas que han cursado, y claro, si está todo en español, pues no puedo justificar los estudios que han hecho. Es decir, son cosas que parecen absolutamente de cajón, pero que hay que ir haciéndolas poco a poco, y yo creo que esto es una colaboración precisamente de los vicedecanos de Relaciones Internacionales, que son los que canalizáis esta información, nos la hacéis llegar a los vicerrectorados correspondientes, etcétera, etcétera. Bueno, en el tema concreto de la internalización de la docencia, como ya ha dicho Emma, yo tomé el testigo ya iniciado por la vicerrectora Silvia Iglesias, y quiero reconocer esa labor, que no es creación nuestra, es su poco su hija, y nosotros hemos tomado el testigo, y por eso me interesaba muchísimo que estuviera aquí Silvia. Y desde el primer momento pues me puse en contacto directo. Ya digo que esto es una cosa, lo de la internalización del currículum es una tarea transversal, ¿no? Entonces no la puedo hacer desde el vicerrectorado, no la podemos hacer solas nosotras, sino que rápidamente involucramos a otros vicerrectorados: el vicerrectorado de estudiantes, el vicerrectorado de estudios, está aquí la vicerrectora, el de formación continua y prácticas, está aquí la delegada, la profesora Lucila Finkel, el vicerrectorado de política académica y profesorado, y también el vicerrectorado de calidad. Acabo de darme cuenta, ¿no?, que hay que meterle también a la vicerrectora para estas cuestiones que antes no estaban, ¿no? Y por supuesto, para un poco canalizar todo lo que ya se había estado haciendo durante el año pasado, pues nada más tomar posesión del cargo, puse a Emma a trabajar en la redacción de un documento un poco que recogiera todos los elementos de un plan, de una estrategia de internalización del currículum, ¿no? Ese documento ya está redactado, ha pasado por varias versiones, ha pasado por varios consejos de dirección, va a pasar por comisión de estudios en breve, y finalmente por Consejo de Gobierno. Es un documento de sugerencias, de indicaciones, y de algunas recoge incentivos, recoge posibilidades de formación, recoge modus operandi de cómo hay que ir avanzando en la oferta de más docencia en inglés, etcétera. Ese documento, como digo, los vicedecanos de Relaciones Internacionales lo conocen, porque yo se lo presenté en la última reunión que tuvimos, y esperemos que ahí recogí las opiniones de los vicedecanos y las vicedecanas, porque había algunas cosas que no les parecían del todo bien, se han cambiado siguiendo sus sugerencias, de manera que, es una cosa que ya está en las bases, los cimientos, y luego Emma nos presentará ese documento. Yo, por tanto, no lo voy a presentar. En el horizonte de todo esto, obviamente, también está, como dije esta mañana en la presentación, pues el programa electoral del rector Carlos Andradas, que en su programa electoral hacía mucho hincapié en la internalización de la docencia, en potenciar los planes de estudios interuniversitarios y los grados bilingües, ampliar la oferta de estudios con asignaturas en inglés y en otros idiomas, sobre todo a nivel de máster, con el fin de atraer a más estudiantes nacionales y extranjeros, aumentar el número de estudiantes de posgrado con el objetivo de que constituyan al menos el 35% del número total de estudiantes en el año 2020, y ahí tenemos siempre el horizonte 2020. Bueno, aparte de esto,
Ahí, bueno, esta es una diapositiva que he puesto un poco como introducción al vicerrectorado, ¿no? La Agenda Internacional de la Complutense. Como sabéis, la Complutense tiene 2 centros de idiomas de prestigio, el Centro Complutense de Enseñanza del Español y el CSIM, Centro Superior de Idiomas Modernos. Estos 2 centros tienen que ser una ayuda absolutamente insustituible para el plan de internalización de la docencia. Por un lado, los estudiantes extranjeros que vienen a nuestros grados tienen que pasar por el Centro de Enseñanza del Español hasta alcanzar un nivel de español B2 o C1 idealmente, y por otro lado, para los profesores y estudiantes y personal de Administración y Servicios que quieran tanto impartir como tomar docencia en inglés, pues el centro del CSIM tiene que estar absolutamente, tiene que tener flexibilidad para ofrecer cursos casi a la carta, para examinar y dar los certificados del nivel alcanzado de manera más frecuente y más regular, yo creo que hasta ahora. Y bueno, pues son precios asequibles, pero quizás todavía habría que bajarlos un poco más para los profesores y los estudiantes y el PAS de la Complutense, ¿no? También hemos el CSIM, perdón, el Centro de Complutense de Enseñanza del Español nos ha pedido el Cervantes, el Instituto Cervantes, que fuéramos centro examinador oficial del CIELE. Es un nuevo tipo de examen de certificación del nivel de español. CIELE significa Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Es universal, es académico, es ágil, es todo online y viene a sustituir al antiguo DELE, que era más lento, que se tardaban meses en dar el resultado, era más costoso, etcétera. El CIELE todavía está en fase experimental, pero en breves semanas, yo creo, o meses, no sé, depende, porque digamos, la plataforma tecnológica es telefónica. En breves meses, yo creo, o semanas, estará ya en marcha, de manera que se podrán dar certificados a los estudiantes extranjeros que vengan a nuestra universidad, certificados de español con muchísima más agilidad. Bueno, simplemente quería presentar algunos datos. Esta diapositiva ya la tienen ustedes. Esta diapositiva está obsoleta porque la vicerrectora Pilar Herrero Tejada me acaba de pasar unos datos que, por cierto, me he dejado ahí, que la oferta que tenemos en inglés es mucho más grande de la que aparece en la web actualmente. La web hay que actualizarla y está en constante actualización. Ya había puesto los BAs que se ofrecen en inglés, por lo menos un grado en inglés, es decir, lo que llamamos grados bilingües, pues había puesto estos: Economics, Business Administration, Computer Engineering, Education, Psychology, English Studies y Modern Languages and Literatures. Pero además me dice esta información que hay 16 grados en la Complutense en los que al menos el 50% de los créditos se imparten en un idioma extranjero. No necesariamente inglés, pero algún idioma extranjero, claro. Esta diapositiva se refiere a inglés. Por otro lado, los másters que se ofrecen en inglés, yo tenía también estos 4 másteres: Molecular, Nano and Biophotonics, 4 Cities, English Linguistics and International Communication y American Studies. Pero me dice la vicerrectora que hay 27 másteres, además, en los que al menos el 50% de los créditos que se imparten son en un idioma extranjero, que suele ser inglés, excepto aquellos en los que se indica otro idioma. Estamos hablando de 27 másteres, que esta información hay que actualizarla porque entre esta diapositiva que habla de 4 másteres, yo como voy por ahí y tengo reuniones con delegaciones de universidades que quieren convenios, etcétera, etcétera, yo tengo que presentar estos datos, claro, tengo unos datos absolutamente obsoletos, no voy a hablar de 4 que de 27. Entonces esta diapositiva, mañana me voy a China y la voy a cambiar, pero esta misma noche, ¿no? Bueno, algunos datos de movilidad. Esto es movilidad en España, estos son datos tomados de la CRUE. La movilidad internacional de los estudiantes españoles es muy inferior a la media de la OCDE. En España es de un 2,1% frente al 6,7%. También es inferior el número de estudiantes extranjeros cursando estudios de grado. En España, 4,2% frente a la media de la OCDE, que es el 8,5%. El porcentaje en el máster sube un poco, el 17,6%. Esto incluye universidades públicas y privadas, para estudiantes de másteres oficiales, y a un 25% para los de doctorado.
pero España capta solo un 2,5% de estudiantes extranjeros de habla no española, de habla no española. Todavía muy lejos de países como Estados Unidos, 16,5%, Reino Unido, 13%, Alemania, 6,3% y Francia, 6,2%. Otra cifra, el 43% de los estudiantes extranjeros en España viene de países con la misma lengua, es decir, español, frente a un 26,1% de la media de la OCDE. Sin embargo, y esto es algo que sabéis, en lo que se refiere a la movilidad Erasmus, España ocupa el primer lugar de los países europeos, tanto en in como en out, como en incoming como en outgoing, lo que indica que nuestro sistema universitario tiene aspectos muy atractivos para los estudiantes europeos y que los estudiantes universitarios españoles valoran cada vez más la importancia de una estancia en otro país europeo para su formación. Tengo que decir, y esta es una cifra de esta mañana que me la ha pasado Juana Amorós de la oficina, que han hecho un estudio de los últimos 6 cursos académicos, de las notas que obtienen los estudiantes Erasmus IN, y que la media es un 7,14, es decir, un notable. Yo creo que entonces el fantasma ese de que los estudiantes Erasmus vienen aquí a pasárselo bien, son unos vagos, no hacen nada, más que dar guerra, más que tal, etcétera, etcétera, yo creo que es un poco un mito, ¿no? Porque una media de notable, y estamos hablando de todos los grados de la Universidad Complutense, creo que es un dato interesante. Por lo tanto, los estudiantes Erasmus no los debemos ver como una especie de pesadez que nos cae, amenaza, tal, sino ver que a nosotros nos vienen muchos Erasmus, pero es que enviamos tantos como recibimos, de manera que si nuestra aula se llena de estudiantes Erasmus, otras aulas de otras universidades extranjeras se están llenando de nuestros estudiantes, ¿no? De manera que tenemos que comprender que es una cosa absolutamente bilateral y que funciona, porque una media de notable no es ninguna tontería. Simplemente movilidad en la Complutense. He hablado de España, vamos a hablar de la Complutense para que os deis cuenta un poco de todavía lo que queda por hacer, ¿no? Si contamos toda la movilidad que está activa en la Complutense hoy por hoy, tenemos unos 1.600 estudiantes Erasmus que salen, 1.600, más unos 35 de Erasmus Plus Internacional, que es el Erasmus ampliado fuera de Europa, que está en fase piloto y acaba de empezar es el primer año, ¿no? Como 35 estudiantes. Más la movilidad por convenio. Antes de ayer resolvimos las becas por convenio, 48 becas en todos los países del mundo. Más 17 becas de los programas de California, incluyendo los Teaching Assistants y las becas de verano. Más las becas de Santander, universidades en Iberoamérica, 32. Total, 1.732 estudiantes al año de la Complutense salen fuera por movilidad. 1.732 de 75.000. ¿De qué movilidad estamos hablando? De un 2,3%. Y solamente voy a decir que en el Horizonte 2020, que es el programa europeo de la internalización de la Universidad Española, el aim, el goal, el objetivo es que al menos el 20% de los estudiantes españoles tengan alguna experiencia de movilidad durante sus estudios. Fíjense en lo que nos queda por recorrer del 2,3% al 20%, que es el Horizonte 2020. Bueno, tenía muchas más cosas que contarles, pero ahí me quedo. Muchas gracias. Tendremos ocasión de continuar el diálogo. Entonces, doy la palabra a Silvia Iglesias para contar su experiencia y su anterior como promotora. Pues muchas gracias, Emma. Bueno, yo lo primero quiero dar las gracias a las vicerrectoras, a Emma, por haberme invitado a esta mesa. Y voy a ser muy breve, porque yo creo que lo importante es hablar del futuro y menos del pasado, que además... ya he dicho que yo era la madre de este plan. Yo creo que este plan tiene muchas madres. Hablo de madres porque son las facultades, fundamentalmente las que fueron pioneras en implantar, como diré ahora a continuación, los grados bilingües, los que también dieron el impulso, digamos, necesario para que este plan empezara a forjarse, ¿no? Que está en sus inicios y que va a tener una larga vida. También es verdad que si yo fui en parte madre, fui madre tardía. Yo eso lo tengo que reconocer. Como en la vida real, fui madre tardía. Porque, bueno, se implantó, digamos, se empezó a trabajar en este plan de internacionalización, pues casi cuando estaba el equipo anterior, pues finalizando el mandato. Pero
eso que a lo mejor debería haberme parado, quizá, ¿no? Bueno, pues a lo mejor yo dije no, porque esto es algo que, de otra manera, porque cada equipo tiene su sensibilidad, cada equipo puede hacer más hincapié con todo su derecho, ¿no? En unos aspectos o en otros, etcétera, pero yo creo que la internacionalización había que empezarla en cualquier momento, porque cualquier que hubiera sido el candidato a rector que hubiera ganado las elecciones tendría que haber seguido con la internacionalización. Entonces, no, así como otras cosas se puede decir, bueno, pues esperamos a que venga el nuevo, yo creo que esto había que dar el paso, porque ya digo, luego con modificaciones, con reinterpretaciones, etcétera, pero era algo que había que hacer y más vale pronto que y empezar y que luego ya se modifique, se reorganice, que no decir, bueno, pues que lo haga el siguiente. No, pues se empieza cuando se puede. Entonces, bueno, medio madre y madre tardía, o sea que tampoco hay que rebajar, por eso les agradezco que me hayan invitado, porque tampoco era tanto el mérito, porque además, bueno, no sé si llamarla el padre, en este caso somos una pareja del mismo sexo, o formamos pareja del mismo sexo, fue con Emma. Se reunieron varias cosas, se reunieron, bueno, pues la experiencia y... No voy a decir los problemas, pero sí las cuestiones que, sobre todo la Facultad de Económicas, también Psicología, Educación, nos estaban planteando, que fueron las tres que iniciaron, ¿no? Las cuestiones que, claro, los problemas, entre comillas, que surgían con los grados bilingües, con mi conocimiento, en parte fortuito, y bueno, pues porque coincidimos en varios actos de internacionalización con Emma, que como sabéis llevaba mucho tiempo trabajando como investigadora en estos asuntos. Entonces se juntaron en este caso, felizmente, el hambre, como se suele decir, el pan y las ganas de comer, y entonces pergeñamos pues los inicios de esa estrategia, en la que no voy a entrar porque casi todos los que estáis aquí lo conocéis, porque una de las cosas que enseguida nos planteamos es hablar con los centros. Puesto que ya había experiencias en marcha, queríamos saber qué era, como también nos contará la decana de Económicas, cuáles eran las principales dificultades y necesidades que les hubiera gustado a aquellos que empezaron como pioneros, cuál hubiera sido el apoyo que ellos hubieran deseado de los equipos rectorales. Entonces, como sabéis todos, o muchos de los que estáis aquí, hicimos reuniones. En parte, tuvo dos fases. Una fase que era, o digamos dos líneas. Una que era poner en marcha algunas iniciativas, no todas, pero algunas iniciativas para fomentar. Y otra, hacer un poquito de propaganda y de fomento, tanto de visibilidad de lo que teníamos de bilingüismo, de docencia en inglés, tanto hacia adentro, porque yo creo que, excepto en las facultades en donde había grados bilingües, los demás no lo conocían. Y entonces era necesario que las demás facultades lo conocieran también para decirles, yo estoy hoy un poco rara, ¿no? Porque utilizo como lema, sí se puede, ¿no? Venga, sí se puede, ¿no? Porque otros lo han hecho y vosotros también podéis embarcaros en ello tranquilamente, ¿no? Porque también el plan surgió no como una cuestión agónica, sino bueno, vamos tranquilamente porque es complicado, no es una cosa que se pueda levantar de la noche a la mañana. Entonces, hacer un poco de visibilidad interna, pero también de visibilidad externa, porque tampoco muchos estudiantes elegían a otras universidades que tienen peor nivel en sus grados en inglés que la nuestra, porque nosotros no lo teníamos publicitado y la gente no sabía que existían grados en inglés o grupos en inglés de ciertos grados y de ciertos másteres en la Complutense. Entonces esas fueron las dos líneas. La línea, digamos, de acciones de apoyo, pues digamos, se concretó, como sabéis, en cursos para formación del profesorado de dos tipos. Unos que eran formación de la lengua inglesa, pero no tanto para que los profesores aprendieran inglés, sino para que se sintieran seguros. Porque hay muchos profesores en la Complutense que saben inglés, que saben mucho inglés, pero claro, que sienten un poco de inseguridad a la hora de enfrentarse a lo que es una clase. No es lo mismo dar una conferencia o responder unas preguntas después en el turno de palabras de una conferencia que dar durante un cuatrimestre una clase y todo lo que conlleva, toda la docencia, las tutorías, la dirección del trabajo de fin de máster, etcétera, en inglés. Entonces ahí se necesitaba un refuerzo. Para aquellos, digamos, que sentían esa necesidad o que querían también comprobar su nivel de inglés y mejorarlo en algunos aspectos. Entonces hubo cursos en inglés subvencionados y la otra línea era recursos de docencia en inglés, no ya aprender, digamos, o consolidar el inglés, sino ciertos recursos para manejar lo que es toda la docencia. Bueno, eso ya lo sabéis, porque algunos de vosotros lo habéis hecho en inglés. Entonces, ya digo, esas fueron las líneas que dio tiempo a comenzar. Me habría gustado haber puesto más, pero bueno, ya digo que fue una reacción un poco, bueno, pues fue más tarde. Es verdad que además es un trabajo que conlleva la coordinación de muchos vicerrectorados, porque hay cuestiones de relaciones internacionales, hay cuestiones de estudios, de calidad, de formación continua, en fin.
Y bueno, pues yo no sé ahora cómo estarán las cosas, pero también, claro, la dificultad luego fundamental que afronta la Complutense es la falta en general de recursos. Yo no creo que hayan llovido muchos millones, ¿no?, en los últimos 6 o 7 meses. Entonces seguimos porque todo cuesta dinero, aunque aquí se hace, digamos, tenemos buenos profesionales porque contamos con el CSIC, contamos con profesores que saben de la materia, pues claro, hay problemas fundamentalmente económicos y luego otros problemas administrativos que, bueno, son complejos o por lo menos lo eran. Yo supongo que también, por ejemplo, lo que es la dedicación docente, pues fue problemático en la comisión académica. Yo creo que si se vuelve a plantear será menos problemático porque ya se ha dado visibilidad, ya es una realidad para mucha más gente, la docencia en inglés. Entonces yo me acuerdo cuando se propuso, pues se votó que no. En la comisión académica, digamos, el aumento de dedicación docente, por lo menos en los primeros años, había desconfianza, quizá por desconocimiento, fue un poco a lo mejor prematuro, ¿no?, plantearlo en la comisión académica, pero bueno, era un compromiso que habíamos adquirido con los profesores que estaban dando y con las facultades que estaban dando docencia en inglés, ¿no? No se conocía y hubo desconfianza. Hay que fomentar la movilidad, como se ha dicho. Bueno, pues como ha dicho muy bien la vicerrectora de Relaciones Internacionales, lo que demuestra que la internacionalización es una línea estratégica sí o sí, tanto para fomentar, digamos, la empleabilidad y la movilidad de nuestros estudiantes y colateralmente, siento decirlo, pero en los inicios colateralmente la del profesorado, pero en principio surgió más para los alumnos, aunque colateralmente, como luego vosotros mismos nos hicisteis ver, era muy beneficioso, muy provechoso también para los profesores que se embarcaban en la docencia en inglés. Y luego también para atraer, porque la internacionalización tiene las dos caras, que los nuestros se internacionalicen, pero sobre todo que vengan también alumnos extranjeros. Y yo creo que, bueno, las dos cosas siguen siendo el reto, porque es un tema complicado, complejo, que no se puede, digamos, improvisar. De repente, bueno, vamos a poner otro grado en inglés. Pero yo creo que cada vez hay más interés, cada vez, digamos, se ve que es una necesidad y, bueno, pues poco a poco y con el apoyo del nuevo equipo que está implicado, como veis, en esto, pues yo creo que se va a seguir hacia adelante. Y luego, si tenéis alguna pregunta, pues yo ya termino, porque creo que es mejor hablar del futuro, de los planes que tiene el nuevo equipo, que, bueno, de una historia que ya conocéis, que es bonita, que me alegro, que la cosa siga, porque, bueno, yo estoy convencida de que es una necesidad de la Complutense. Nada, muchas gracias. Gracias, Silvia. Entonces continuamos con la vicerrectora de estudios, Pilar Herreros de Tejada. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Qué servicio os tendría que dar yo a todos los que estáis aquí presentes como personas que estáis buscando? Sí, ¿no se me oía? Sí. Bien, de acuerdo. Mejorar la formación de nuestros estudiantes y captar que estudiantes extranjeros puedan querer venir a estudiar con nosotros. A mí me compete diseñar o aprobar los planes de estudios, por una parte, y luego implementarlos para que eso sea matriculable. Y en ese sentido, una demanda que ya habéis dicho es cómo conseguimos que nuestros estudiantes puedan finalmente certificar que han estudiado determinados aspectos en un idioma o en otro. Bueno, como yo era vicedecana de estudios cuando Silvia era vicerrectora, pues la verdad es que yo venía con una serie de cosas que ya habíamos comentado muchas veces, sabía hasta dónde habíamos llegado y que teníamos que avanzar. Avanzar, primero, entonces lo primero que nos planteamos, creo que en septiembre los centros recibieron, es ¿qué estamos ofertando ya en idiomas? Y la verdad es que yo me llevé una sorpresa mayúscula, porque lo primero que descubrí es que en la Complutense ofertamos asignaturas en 22 idiomas distintos. O sea, a mí eso me parece que donde uno lo diga, de verdad subiremos en los rankings muchísimo. Estamos ofertando 22 idiomas. ¿Cuántas asignaturas? No sé cuántas estaríais pensando, pero más de 600. Y de ahí es de donde luego aparecen los datos. O sea, nosotros pedimos a las facultades qué es lo que ya se está ofertando y luego esas asignaturas, qué porcentaje de las titulaciones consiste. Y es de donde hemos sacado los datos de los 16 grados que ofertan la posibilidad de que el estudiante curse al menos el 50%, si quiere más, en otros idiomas. Y lo mismo lo ofertan 27 másteres. Yo creo que son unos datos muy, muy importantes.
¿Qué hemos conseguido? Pues para el año que viene, os voy a pedir, como sí que aquí hay muchas personas responsables de los centros, vamos a conseguir que el estudiante, cuando lo matricule en un idioma que no es castellano, los centros, vais a tener una pantallita en la que vais a tener que dar un clic para que ponga que lo hacen en inglés. Y como ya hemos metido todas las asignaturas traducidas, que también estuvimos en julio pidiéndoos a los centros que por favor nos enviarais las traducciones, pues entonces ya el estudiante lo va a matricular en el idioma que lo cursa. Esto no es baladí, y lo digo porque hoy en la comida algunos me decían, es que estamos los centros un poquitito agobiados de la cantidad de trabajo. Y yo sé que estos listados de asignaturas pues os han tenido frenéticos. También tengo que decir que, aunque os parezca una pequeñez y como los millones no nos llueven, pues contratamos a una becaria de traducción e interpretación para que aquellos centros que no garantizaban la exactitud de la traducción, pues fueran supervisados o contaran con esa colaboración, para que la asignatura aparezca correctamente traducida. Más allá de que sea el centro el que sabe en ese campo cuál es la palabra adecuada, pero bueno, ya sabemos que lo de las preposiciones, no todos somos expertos en las preposiciones en inglés. Bien, por lo tanto, el estudiante este año lo va a matricular. Y luego me preguntaba la anterior vicerrectora, ¿conseguimos ya certificar que nuestros estudiantes digan lo que han cursado en inglés? Bueno, lo que hayan hecho hasta ahora nos va a ser más complicado. Pero a partir de este año, como van a matricularlo en otro idioma, nosotros en el SET ya les va a aparecer en qué idioma lo han cursado. A los que lo han venido haciendo, pero todavía no lo han matriculado así, realmente creo que no se lo vamos a poder ofertar. Es decir, vamos a ver, yo os estoy diciendo lo que creo que para este año sí que va a ser posible. Y de lo demás, ¿en qué consiste? Pues que estamos aquí un plantel de personas que venimos trabajando y vosotros estáis trabajando tanto como nosotros. Así que para el próximo curso no, pero a lo mejor se puede buscar la vía. La cuestión es que la Complutense es grande, se mueve moviendo muchos engranajes y el trabajo lo hacemos al final los mismos todo. Por lo tanto, estos pasitos se van dando y el resto pues habrá que pensar cómo. De hecho, la vicerrectora de Relaciones Internacionales me preguntó el otro día que pedíais que se certificara al estudiante cuando todavía no terminaba la titulación, qué asignaturas hace en otro idioma, y eso todavía no hemos encontrado cómo. Tampoco le hemos dedicado más tiempo porque la petición es de hace poco. Es decir, se le va a poder certificar al que termina la titulación. Antes es complicado, pero bueno, iremos buscando vías, ¿de acuerdo? Una vez que ya el estudiante lo matricula, es mucho más fácil conseguir que se certifique. Eso por una parte. Y ahora, ¿hacia dónde nos movemos si estamos interesados en ofertar titulaciones que permitan el intercambio de estudiantes? Y esto es lo que quizá es un poco más nuevo, o sea, lo que os acabo de dar datos son datos de lo que estamos haciendo hasta ahora, y es, ¿qué podríamos hacer si, veo aquí, decanos, vicedecanos, si vienen a decirnos, hombre, es que a mí me gustaría tener algún tipo de estudio con la Complutense y no sé cómo implementarlo? A mí se me ocurren 4 vías que os las he intentado sintetizar. Aquí es un resumen que luego voy a ir detallando. Por una parte os he puesto en blanco qué es lo que teníamos hasta ahora y en verde las posibilidades que ya tenemos abiertas. Antes de tener el marco europeo, el espacio europeo de educación superior, ¿qué teníamos? Pues que un estudiante motivado podía simultanear estudios. Es decir, se matriculaba en una titulación y después, si quería o simultáneamente, pues podía matricularse en otra, y si esta era de la misma rama de conocimiento, se le reconocían una serie de créditos, pero todo el esfuerzo recaía sobre el estudiante. ¿De acuerdo? Lo he puesto porque cuando uno busca en las webs y encuentra una cantidad de denominaciones que yo creo que es conveniente unificar, es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por ejemplo, cuando la UNED oferta grados combinados, realmente lo que está ofertando es una simultaneidad de estudios que nosotros, o sea, todas las universidades lo han ofertado siempre. Y al estudiante, como viene normalmente de un rama de conocimiento afín, pues se le reconocen una serie de créditos que no va a cursar. Realmente ese es el invernadero de donde han nacido los dobles grados. ¿Qué es lo que hacemos con los dobles grados? Pues le permitimos al estudiante que quiere simultanear
2 titulaciones, se lo vamos a facilitar a nivel institucional, de tal manera que tenga pues un horario más facilitado y normalmente pues puede ir a un grupo de estudiantes que están haciendo el mismo esfuerzo que ellos. Como ahora estamos aprobando una serie de dobles grados y probablemente esto vaya a ir a más, y también es la base de las titulaciones conjuntas que podemos querer ofertar a otras universidades, pues os lo detallo un poquito. Entonces, normalmente los dobles grados provienen de 2 títulos que, por supuesto, ya están tramitados en la ANECA, ya se ofertan. No es en ningún caso una creación de nuevas titulaciones, y lo que hacemos es pues, establecer una serie de equivalencias de tal manera que a nuestros estudiantes los 60 primeros créditos, que son básicos por ley, estamos obligados a reconocérselos, a hacerles la tabla de equivalencia, pero ampliamos un poco más esas equivalencias. Así que cuando se proviene de dobles grados de 240 CTS, pues el estudiante va a cursar entre 320 y 360 créditos. Nos encontramos con universidades que piden menos de 320, pero realmente yo creo que esta horquilla es muy razonable. Y lo que estamos intentando en la Complutense es que para todas esas dobles titulaciones pues haya una normativa común que va a ir a la misma comisión de estudios que el plan de internacionalización que luego nos va a presentar Emma, y que haya pues eso, que preferiblemente que los estudiantes en la Complutense lo hagan en 5 años. Esta tramitación es sencilla, eso es lo que os quiero recalcar, porque es interna a la UCM. Son planes de estudios que nosotros ya tenemos implantados, ya tenemos reconocidos, y lo que hacemos es facilitar la ordenación académica de estas titulaciones. Tenemos que garantizar que en esas asignaturas que se ofertan el estudiante adquiere todas las competencias y cuál es el carácter positivo que les va a permitir diferenciarse con una mayor calidad de cara al mercado laboral. ¿Cuál es la desventaja? En el caso de los dobles grados, que el estudiante accede por una vía separada, es decir, va a hacer ADE y Derecho. No entra con la nota de corte de ADE, no entra con la nota de corte de Derecho. Hay un grupo, que es el doble grado en ADE y Derecho, y que las notas de corte son normalmente mucho más altas. Y es ahí donde va a competir ese estudiante. Por lo tanto, estamos captando a estudiantes más motivados y se les exige una nota de corte más alta. Este es un aspecto que puede ser considerado positivo o negativo. El claramente negativo frente a la simultaneidad de estudios es que el estudiante, hasta que no termine las 2 titulaciones, no va a conseguir ninguno de los 2 títulos. Consigue los 2, pero cuando los termina. Y si no los termina, pues tendría que, digamos, como en el juego de la oca, volver a la casilla de salida y realizar las asignaturas que no ha realizado. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, la pega para el estudiante que quiere hacer esto. De cara. Bueno, ese sería el punto de partida de lo que normalmente podéis ver en las webs como doubles o dual degrees. Yo no tengo una pronunciación en inglés tan buena como la vicerrectora. Y aquí nosotros, como Complutense, podríamos ofertarlo a otras universidades que estén interesadas y hacerlo o bien dobles grados, o bien dobles másteres, o, como tenemos alguna oferta sobre la mesa, de alguna universidad que querría hacer junto con su máster y nuestro grado, o su grado y nuestro máster, intentar que los estudiantes salgan con las 2 titulaciones. Y la idea es la misma, es decir, el estudiante va a matricular, vamos a ver, entonces lo primero es, con esta modalidad lo que conseguimos es que el estudiante matricula las 2 titulaciones, va a obtener 2 títulos, como en los dobles grados, estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es una de las desventajas en este caso clara? Que nosotros tenemos unas tasas que titulaciones extranjeras, o sea, que universidades extranjeras no van a pagar. Y que, claro, el estudiante que empieza y que quiere hacer parte de una titulación en Francia, en Alemania, con un coste gratuito de matrícula y quiere obtener luego un título también UCM, pues el título UCM sabemos que paga unas tasas UCM. Ese es el principal problema, junto con los que os he añadido. Bueno, si pasamos, algo distinto a lo que os he venido hablando, que son titulaciones conjuntas. Aquí el estudiante obtiene un único título. Es un único título
o sea, en los dos casos anteriores lleva 2 títulos, el de la UCM y el de la otra universidad, o en el caso de los dobles grados UCM, el estudiante se lleva el título de Derecho y el título de AD, pero los dos con sello UCM. En este caso, las titulaciones conjuntas se llevan un único título con los 2 sellos. Es decir, yo puedo tener el grado en Derecho por la Sorbona y por la Complutense. Bueno, entonces, de nuevo, aquí la cuestión es dónde matriculan los estudiantes la titulación. Porque los que la matriculan en la Sorbona, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos, Silvia conoce, una especie de titulación conjunta, pero como se hizo un poquito antes, no está tramitado exactamente así, que sería el grado en Derecho con mención hispano-francés. Bueno, pero aunque no es exactamente, o sea, a partir de ahora habría que tramitarlo exactamente como titulación conjunta, no se hizo así, o sea, habría que hacerlo. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Que las dos universidades se reúnen, hacen un plan de estudios que tienen que someter a la agencia evaluadora. Esto es un esfuerzo muy grande. Pensar, en el caso anterior teníamos unos planes de estudios que han sido tramitados, una facultad trabaja mucho pero lo consigue. En este caso tenemos que juntarnos la Sorbona o Ratisbona con la Complutense, hacer un plan de estudio que todos los centros, por supuesto, vayan haciendo sus propias tramitaciones y que la agencia evaluadora nos lo apruebe, indicando cuál de los 2 centros va a ser responsable y la complejidad añadida de la diferencia de pago de tasas. Por lo tanto, esto que yo sé que a la Vicerrectora de Relaciones Internacionales se lo piden muchísimo, es para mí la vía menos aconsejable por el gran esfuerzo que supone. Hay otra vía que es una situación intermedia y que sería lo que denominan, pues por ejemplo, las universidades chinas nos vienen pidiendo split degree. ¿Y aquí en qué consiste? Vamos a ver, al igual que en las titulaciones conjuntas, el estudiante va a realizar unos años en una universidad y otros años en otras. Pero en este caso, el compromiso realmente va sobre una titulación ya existente y de alguna manera estamos formalizando un Erasmus que quiere venir 1 año o 2. Es una forma de simplificarlo, pero realmente lo que estamos diciendo es, hay universidades que van a ganar teniendo con nosotros, en este caso seríamos nosotros receptores, promocionando, decir, bueno, tú puedes estudiar 1 año en la Complutense, es decir, te matriculas en Shanghái, pero puedes hacer 1 año o 2 en la Complutense. El título que tú te vas a llevar es el de tu universidad de origen. La Complutense no te va a dar el título. Cuando tú vienes aquí, vas a cursar el curso, lo que tu universidad haya pactado con nosotros mediante convenio, y vas a pagar tasas Complutense. Entonces, para nosotros es una gran manera de recibir estudiantes. Pues yo creo que va a haber, de hecho, a mí ya me han contactado muchas universidades potentes extranjeras privadas que quieren decir, bueno, es que yo mando a mis chicos 2 años pues a la Complutense. Perfecto, si a nosotros nos interesa. Nosotros vamos a certificar que tú has cursado esos créditos aquí, pero el título tuyo va a ser de la Universidad de Shanghái o de la que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esta es una vertiente cómoda porque es sobre un plan que nosotros ya tenemos implantado y se ofertan X plazas para estos estudiantes. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, yo con esto ya termino. Luego cualquier cosa que queráis preguntar, pues Bueno, yo voy a hablar un poco de la experiencia de la implantación de los grados bilingües en Economía y Administración y Dirección de Empresa, por ser un poco, bueno, pues la facultad pionera en estos grados bilingües. Voy a hacer, en principio, pues un breve resumen de lo que es la estrategia de internacionalización a nivel de universidad y de facultad que tiene que acompañar a estos grados bilingües. Hay diversas formas de internacionalización, lo que es la internacionalización en casa, lo que es la movilidad de estudiantes, profesores, de cualquier tipo de personal, a través de Erasmus, de Teaching Staff, también el inglés como el medio de aprendizaje, la internacionalización del currículum, por supuesto, no solamente de los planes de estudios, sino también de los contenidos de cada una de las asignaturas. Y, bueno, esta internacionalización también, como hemos visto, para poder establecer dual degrees. Estas distintas formas de internacionalización
desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pues ha sido una estrategia básica en todos sus ámbitos. Es decir, los Erasmus, pues todos hemos trabajado con alumnos Erasmus. La Facultad Económica yo creo que fue también de las pioneras en movilidad, tanto Erasmus In como Erasmus Out. Y a partir de ahí, bueno, pues se han ido llevando a cabo diversas estrategias. Luego me voy a centrar en lo que son los grupos bilingües. Pero para esta estrategia de internacionalización que abarca todos estos ámbitos, no solamente la de los grupos en inglés, sino también movilidad y de los currículum, tiene que venir acompañada por otras acciones. Algunas se han puesto aquí ya de manifiesto, otras se han hablado a lo largo de esta jornada. Una de ellas básica es tener una página web en inglés. Esto es fundamental. O sea, nosotros aquí yo quiero decir que el mérito de la internacionalización en la facultad no es ni de este equipo que llevamos ya 4 años, ni del anterior ni del anterior, es de toda la facultad completa, ¿no? Y cada uno pues ha ido aportando su granito de arena y ha ido mejorando, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la página web en inglés, nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales la tenemos totalmente traducida al inglés. Esto ha sido un esfuerzo de estos últimos, yo diría, 3 años, ir página por página la que teníamos en español traduciendo. Tuvimos un ayuda en becario, pero esto básicamente se hizo desde el equipo de Canal. O sea, desde cada uno nos repartimos una parte del trabajo y fuimos bueno, pues traduciendo todas las páginas y poniéndolas al día. Entonces tenéis aquí, si veis el menú, es exactamente igual del menú que tenemos en español, y bueno, pues ahí están traducidas cada una de las páginas, pues está, bueno, pues todas las páginas están traducidas. Voy a entrar así un poco a voleo para que veáis un poco. Pues tenéis todos los grados, lo que es la presentación, tenéis la descripción de las titulaciones, o sea, está todo, está el tema de investigación, todo traducido al inglés, temas también de estudiantes, bueno, pues tenéis ahí la parte de internacional, que también, bueno, pues se ha ido mejorando con diversos proyectos de innovación educativa. Está toda la página web de la facultad traducida al inglés. Lo único que no está traducido es, una vez que el estudiante ya está matriculado, pues a lo mejor el tema de horarios, el tema de... Pero todo lo demás es exactamente igual, o sea, es una visión idéntica, la de español a la del inglés. Entonces, bueno, esto es fundamental, es una de las partes de las acciones que tienen que acompañar a cualquier proceso de internacionalización. Por supuesto, la guía del estudiante también la tenemos traducida al inglés, está colgada también en la página web. Ahora hemos hecho una guía donde por un lado tienes la parte de español, por otro lado la parte del inglés. Entonces, bueno, pues es muy cómodo porque a cualquier estudiante pues tiene la versión española y en inglés. Otras acciones que han acompañado a la internacionalización son diversos proyectos de innovación y mejora de la calidad docente que se han llevado a cabo por numerosos profesores de la facultad. Esto ya no es de Canal, esto es cualquier profesor que ha querido llevar a cabo un proyecto, no solamente para evaluar cómo funcionaban los grupos en inglés, sino para mejorar, implantar nuevas mejoras. El año pasado, unas jornadas de buenas prácticas, donde, bueno, pues básicamente estaba centrada también en la internacionalización y viendo todo este proceso. Seminarios internacionales, convenios con universidades extranjeras, pues esto nos ha permitido también establecer un dual degree que se ha visto ahora con la Berlin School of Economics and Law. Entonces, si no hubiéramos tenido un grupo en inglés de ADE, pues no hubiera sido posible hacer este convenio. Bueno, hemos salido también fuera, presentación de la facultad en foros y congresos internacionales, el EAIE, European Association of International Education, o la presentación de la facultad en inglés para que cualquier universidad extranjera que venga de fuera, nosotros tenemos ya preparados, pues no solamente la ficha de la facultad, sino la presentación de la facultad en inglés, lo que son los grados también en inglés, para poder ofrecer toda esta información en inglés. Yo creo que estas acciones son importantes, estas son las que se han llevado a cabo desde la facultad, pero luego al final haré mención a algunas que todavía necesitamos mejorar. Me voy a centrar ahora en lo que es la internacionalización at home de los grados bilingües y voy a explicar un poco cómo ha sido este proceso. Claro, el proceso no comenzó con la implantación de Bolonia, sino que comenzó mucho antes, ya del año 2005 al año 2009,
con las licenciaturas se llevaron a cabo distintas experiencias pilotos de asignaturas en inglés. Se pedía a los departamentos y a los profesores que quien quería ofrecer una asignatura en inglés, y bueno, se solicitaba también a través de esa experiencia piloto, igual que se hacía con otras asignaturas de Bolonia, se hacía con asignaturas en inglés. Y esto nos permitió ya ser como una avanzadilla de lo que iban a ser los grados Bolonia en inglés. Para prepararnos de cara al año 2009, yo todo esto no estaba ahí en el equipo de Canal, simplemente estoy recordando un poco cómo se hizo, por eso digo que aquí cada uno ha ido aportando su granito de arena. Pues sí recuerdo que se nos hizo a los departamentos, se nos preguntó que, bueno, quién estaría en disposición de impartir estas asignaturas en inglés para ver si éramos capaces de ofrecer un grupo completo en inglés. Y la respuesta de los departamentos fue muy buena. O sea, muy buena, que decíamos, somos capaces de montar un grupo en inglés, adelante, vamos a hacerlo. O sea, había profesores que desde el principio dijeron, yo estoy dispuesto a dar esta asignatura en inglés, y yo este, y esta. Por tanto, ¿se puede completar el currículum? Bueno, pues vimos que al menos el 50, el 60%, para que entonces éramos capaces de implantarlo. Bueno, y así se comenzó en el año 2009 con el primer grupo que había ya de Bolonia, tanto en economía como en ADE, a la vez que ofrecíamos un grupo, o los distintos grupos en español, ofrecíamos un grupo en inglés de Bolonia. Bueno, esta implantación se hizo de manera gradual, es decir, que cada año íbamos implantando, igual que se hacía en español, íbamos implantando un curso más en inglés. De tal modo que primero pues, se implantó en el año 2009-2010, segundo en el 10-11, tercero 11-12 y ya cuarto 12-13. El primero, segundo y tercero, como comentaba al principio, el 100% de las asignaturas se pudieron impartir en inglés, con lo cual, bueno, pues ya estábamos cubriendo más del 60% de porcentaje de oferta docente en inglés. Y el primer año de implantación de cuarto, como estaba toda la actividad, pues ahí en principio no ofrecimos asignaturas en inglés, solo lo que eran las prácticas externas y la posibilidad de hacer el TFG en inglés. Pero ya el año siguiente ya sí, ya vimos que había una serie de asignaturas que eran cursadas mayoritariamente por estudiantes y que eso nos iba a permitir en esas asignaturas desdoblar un grupo y ofrecerlo en inglés. Claro, esa experiencia no la teníamos anteriormente porque no sabíamos cómo iban a elegir dentro de la optatividad los alumnos. Pero sí nos vimos capaces de ofrecer pues, al menos un 30% de las asignaturas de cuarto en inglés, tanto en economía como en ADE. Sumando todos estos créditos, un alumno que quiera cursar el grupo en inglés podría alcanzar el 95% de la oferta que nosotros tenemos en inglés. Claro, con estas optativas, lo que limita es mucho la optativa, si no hace esas optativas que cursamos en inglés ya no va a llegar al 95%, se quedará a lo mejor en el 85%, ¿de acuerdo? Bien, como decía antes, que la página web se acompaña en esta implantación de los grupos en inglés con todos los detalles de la titulación en inglés. Todas las guías docentes están traducidas al inglés, absolutamente todas. Y desde la facultad, en esta implantación que hemos hecho año a año, pues hemos tenido el apoyo del profesor Barry Ridman, que es de la sección de Filología Inglesa de la facultad, que ha apoyado pues, no solamente en la preparación del material didáctico en inglés, sino también en conversación y bueno, cualquier necesidad que tuvieran los profesores de la facultad. Esto ha sido, quiero decir, un gran apoyo, porque siempre tener la seguridad de que alguien te va a mirar bueno, pues las transparencias, que no haya ningún error, pues te da mucha seguridad a la hora de ir a clase. Bien, analizar los resultados yo creo que es importante. Fijaros que la implantación fue en el año 2009-2010 con primero, pero ya en el año 2010, pues en Madafoud pues ya hizo un análisis comparativo de los grupos en inglés y en castellano. Por supuesto que lo hemos permitido desde la facultad. Cuanta más análisis de resultados haya, mejor para evaluarnos, para ver cómo lo estamos haciendo, en qué tenemos que mejorar. Esto ha continuado luego con un proyecto, el Interlica, que también se ha visto esta mañana, en que bueno, pues participan varios profesores de la Facultad de Filología y de la Facultad de Económicas, y allí pues están evaluando pues distintos resultados y distintas estrategias, como he dicho antes, también a través de distintos proyectos de innovación y mejora de la calidad docente. Se han hecho encuestas específicas a los alumnos de inglés, o sea que desde la facultad, aunque no teníamos encuestas, que luego será una medida que voy a decir de mejora, pero sí hemos hecho encuestas específicas para obtener bueno, pues algún tipo de resultados. También sería bueno pues poder grabar las clases, visitas de otros profesores. Esto se hizo un año, pero bueno, se ha quedado allí, hay que continuar.
y el seguimiento que se vaya a hacer a través de la inserción laboral. Todo esto nos va a ayudar a analizar cuáles son los resultados y cómo mejorar. Voy a hablar ahora de ventajas e inconvenientes muy brevemente y luego diré simplemente pues, algunas ideas para la mejora. A ver, me estoy repitiendo porque ya todos yo creo que hemos reincidido sobre lo mismo, incluso en el resumen que nos ha hecho antes la vicedecana de Psicología, pues también anotaba pues alguna de estas cuestiones, ¿no? Ventajas, pues que los alumnos pues tienen una nota de corte más alta, son más participativos, están más motivados, utilizan estrategias de aprendizaje diferentes, por tanto esto es bueno para el grupo. Favorece, por supuesto, la inserción laboral. O sea, en cualquier encuesta de trabajo que vayas ahora, te hablan en castellano y tan pronto te cambian al inglés y el alumno tiene que ser, bueno, el alumno, el que se está ahí postulando al trabajo, ser capaz de responder en inglés y en castellano. Es que son así las entrevistas de trabajo. Por tanto, favorece la inserción laboral, facilita los learning agreements de los alumnos Erasmus también. Al ser grupos multiculturales, pues enriquece el grupo, y hemos visto esta mañana también que teníamos alumnos de cualquier parte del mundo. Claro, esto es fantástico para nuestros propios alumnos españoles, que no necesitan salir fuera, sino que lo tienen at home, lo tienen en casa, ¿no? Y posibilita también, como decía antes, los dobles grados internacionales. Claro, si nosotros no hubiéramos tenido el grupo en inglés de ADE, no hubiéramos podido hacer este acuerdo con la Berlin School of Economics and Law para ofrecer un dual degree en ADE. Claro, para estos alumnos, muy brevemente, para hablar de este doble grado, a estos alumnos les exigimos, los que ya entran en inglés, les estamos exigiendo un B2 en inglés, y además les exigimos, como es con Alemania, un B1 para los que van ahí en alemán y para los que vienen un B1 en español. Porque si vienen a cursar aquí y luego van a hacer una práctica, tal, bueno, pues al menos que tengan un conocimiento mínimo del idioma, aunque vayan al grupo en inglés. Por tanto, son alumnos que les estamos requiriendo 3 idiomas, el español, el inglés y el alemán en este caso. Bueno, sí, no fue fácil, ¿verdad?, sacar adelante este dual degree, pero bueno, pues al final lo conseguimos a través de este convenio. Hemos empezado este año, por tanto la experiencia no os puedo contar mucho, tan solo es una alumna la que ha salido y ha venido otro alumno, pero el año que viene sí nos están llegando muchas llamadas, solicitudes de colegios alemanes que se han interesado por este dual degree, preguntándonos cómo funciona, cuántos. Pensamos que esto, bueno, pues va a ir creciendo, de momento solamente para 5 alumnos, porque esto por supuesto es algo que se integran en el propio grupo, no va a haber un grupo nuevo, pero hay que ir poquito a poco, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde se matriculan, por ejemplo, los alumnos Erasmus? Porque antes decía que favorece también los Learning Agreements y la movilidad de los Erasmus. Fijaros que el tener los grupos en inglés no solamente es bueno para favorecer la internacionalización en casa, sino también para atraer alumnos extranjeros, como se ha dicho antes. Nuestra experiencia es que los alumnos Erasmus fundamentalmente se matriculan en el grupo en inglés, que es el grupo E, que es la línea que tenéis en azul. En azul es el grupo E y el resto, bueno, pues son que es el grupo en inglés y el resto es en el resto de grupos en castellano. Pues la mayoría de los alumnos I vienen y se matriculan en los grupos de inglés, algunos también en castellano. Pero es una manera de atraer también alumnos Erasmus. Esto es en ADE y esto es en economía, pues la muestra es más pequeña de asignaturas, pero el resultado es el mismo. Por tanto, es una manera de atraer alumnos Erasmus. Bueno, algunos de los inconvenientes de los grupos bilingües, claro, todo no ha sido fácil, como hemos dicho, bueno, pues al principio pues esto fue todo voluntarismo de los profesores, voluntarismo de la facultad, y decir, bueno, pues vamos a tirar para adelante, efectivamente, vamos a hacerlo porque hay que hacerlo, y nos creemos capaces de ellos, ¿no? Pero bueno, alguno de los inconvenientes es pues que hay que acreditar el nivel de inglés de los alumnos, un B2. Pues claro, todos los años esto genera un trabajo ímprobo en la facultad. Ímprobo porque el que no te trae el B2 les tienes que examinar y tienes que ponerte en contacto con el CSIL, que venga a hacer la prueba, que venga a evaluar, que venga tal, y todo esto se organiza desde el decanato, o sea que es un esfuerzo grande. Tampoco la titulación, aunque se ha mejorado mucho en visibilidad, no es una titulación diferenciada para los alumnos de selectividad, por tanto a veces no nos ven, y os digo un ejemplo, en un acto de graduación hace ya un tiempo, vino una madre sorprendida que no sabía que teníamos grupos en inglés, que se había enterado en el acto de graduación, o sea, cuando su hijo había terminado. Yo, bueno, pues es una pena, hay que mejorar. Y con Silvia ya empezamos a trabajar en la mejora de esa visibilidad, y ya que apareciera en la información de selectividad, que bueno, que estas 2 titulaciones tenían un grupo en inglés, había que mejorarlo, ¿no?
Bueno, no hay evaluaciones ni encuestas específicas, estas son las que hacemos desde la facultad, a los Erasmus, los que entran, los que salen, pero bueno, eso también pues es un inconveniente para poder, como decía antes, evaluar los resultados. No se expide tampoco un título bilingüe, claro, tenemos el SET, ya tenemos efectivamente las asignaturas que están grabadas en inglés, pero que quizás sería bueno, y esto habría que trabajarlo a nivel del ministerio, que aunque el título sea en castellano, que pueda parecer que es bilingüe. O sea, no pedimos más, o sea, no que aparezca en inglés, porque estamos, por supuesto, en un país donde pues, el idioma es el castellano, pero igual que te pueden aparecer las menciones, que te aparezca una mención de bilingüe, de bilingüismo. Esto sí, pero esto hay que trabajarlo a nivel del ministerio, sería muy, muy importante. Acreditación del nivel de inglés de los profesores. Esto es otro inconveniente porque, claro, al principio pues el profesor, bueno, pues con la experiencia que ha tenido, pues no solamente de salir fuera, ha cursado titulaciones en el extranjero o ha salido a congresos, bien, pero ¿y si ese profesor pues de momento tiene un sabático? ¿Qué profesor va a entrar a dar la clase? ¿Tiene la acreditación? ¿Tiene el conocimiento? Bueno, pues hay veces que no siempre todos los profesores pues a lo mejor tienen el nivel que nos gustaría. Por tanto, esto es un inconveniente. Es necesario, por tanto, el reciclaje de los profesores y algunos que están ahí, bueno, que estén dispuestos, pero que todavía les falta un poquito, pues dar ese apoyo y ese impulso para que se pueda reciclar y entrar también en los grupos de inglés. Porque si no, pues eso, se te va un profesor y se te queda a lo mejor una asignatura colgada o una baja o cualquier incidencia. Pero para eso también es necesaria la compensación y la motivación de los profesores, porque esos que están ahí a puntito, pero a veces no se atreven, pues bueno, necesitan un incentivo, como veíamos esta mañana, bueno, se incentiva o se reciclan, o si no lo tendremos muy difícil, no solamente para empezar, que ya hemos empezado, sino incluso para continuar, porque esto tiene que ser algo continuo en el tiempo. Bueno, y ya para terminar, las mejoras a implantar, se ha dado un nuevo impulso desde el rectorado, tanto con el equipo rectoral anterior como con este nuevo equipo. Son necesarias las evaluaciones externas, por tanto desde la facultad nos hemos planteado como un nuevo reto pues pedir acreditaciones internacionales para nuestros grupos en inglés. Esto lo vamos a hacer tanto a nivel europeo, pues si conocéis el EPAS, el X y todas estas acreditaciones, pues bueno, queremos dar ese salto ya para acreditarnos a nivel internacional. Es necesaria también las encuestas que se ha comentado antes, específicas en inglés, tanto en docencia como las de satisfacción. O sea, no solamente en docencia, sino también las encuestas de satisfacción, porque si no, no tiene sentido pasarlas a un grupo en inglés donde tienes alumnos que son extranjeros y se está impartiendo la docencia en inglés. Esas encuestas necesariamente tendrán que estar en inglés. Mejorar la visibilidad e información, que se ha mejorado, pero creo que esto todavía se requiere mayor trabajo, incluso si podemos ofrecer una entrada diferenciada de nuestros alumnos por selectividad, pues sería incluso mejor. Mejorar el apoyo y el reconocimiento a los profesores, eso también tiene que ser, ya lo he dicho antes, algo continuo en el tiempo, o sea, no podemos decir que nos vale para los 3 primeros años y luego ya hay un reconocimiento. Pues no, porque no es solamente el preparar la clase, es que es el día a día, es que son las tutorías, es que es atender a los alumnos. Ya no son alumnos solo de español, es que cada vez tenemos más alumnos extranjeros en el grupo en inglés. Más del 50% son alumnos Erasmus y te vienen de cualquier parte del mundo, por tanto el reciclaje es continuo. Y la recompensa, ese reconocimiento también tiene que ser algo permanente en el tiempo. Bueno, voy a poner mi ejemplo, yo ahora voy a comenzar a dar un grupo bilingüe. Bueno, pues pedí las presentaciones que habían dado los profesores anteriores, pero al final me he hecho mi propia presentación, porque claro, cada uno me explica las cosas de una manera, y no me ha servido, entonces el trabajo que he realizado es como si hubiera partido de cero. Por tanto, creo que el reconocimiento tiene que estar allí y se tiene que mantener en el tiempo. También planteo aquí, como a lo mejor una mejora, requisitos de contratación para impartir la docencia en el grupo de inglés. Claro, si vamos a contratar un profesor asociado, pongamos ya un requisito de idioma, si va a dar clase en el grupo en inglés. Pues pongámoslo como un requisito de contratación. Y sobre todo, yo creo que todavía estamos a tiempo, pero tenemos que estar preparados para el curso 2017-2018. ¿Por qué? Porque nos entran las primeras promociones de bachillerato de los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid, que se comenzaron a implantar hace tiempo y en este año, 2017, al año siguiente nos llegan a la universidad. Tenemos que estar preparados para captar todos esos alumnos, porque si no vamos a perder una gran riqueza que nos viene del bachillerato. Bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias. Cerramos entonces esta ronda con la delegada del rector para la formación continua, Lucila Finkel, de formación. Bueno, antes que nada quería agradeceros a todos vuestra presencia, estoy encantada de estar aquí, pero quería hacer una mención especial a Emma porque soy muy consciente de que este plan no seguiría con el impulso que estás actualmente y con el que esperemos que tenga en el futuro si no fuera por tu entusiasmo y tu perseverancia. Porque he de reconocer que Emma nos ha ido persiguiendo sistemáticamente a cada una de las presentes y hace muy bien, porque es muy fácil perderse en la vorágine que tenemos día a día y perder a veces de vista y que es muy importante empezar ya a trabajar en las líneas estratégicas. Entonces, muchas gracias por organizar estas jornadas y por seguir ahí. Bueno, vamos a ver, yo soy delegada del rector para formación permanente, no continua, ¿no? Pero me permito hacerte esta rectificación porque el término es importante. Entendemos por formación permanente, o queremos entender por formación permanente, la formación en un carácter amplio. La formación permanente en la Complutense pretendemos que incluya, por un lado, todo lo que son los títulos propios, la formación continua, que son los cursos más cortos, pero también otros tipos de formaciones como es y debe ser la formación del profesorado o del personal de administración y servicios. Tenemos también otras áreas pensadas para el futuro, como pensar en algún momento en la posibilidad de entrar en la formación del profesorado de secundaria o de bachillerato, pero digamos que son líneas que si podemos desarrollarlas será un poco más adelante, no es lo prioritario. Entonces, bajo este gran término de formación permanente, la idea fundamental es crear un nuevo centro en la Complutense que va a ser el Centro de Formación Permanente de la Complutense, donde se van a coordinar todo este tipo de actuaciones que he mencionado. Ahora mismo en la Complutense tenemos una unidad de formación del PAS, que no sé si conocéis, que es quien se encarga de gestionar todos los cursos de actualización, de formación continua del PAS, algunos que organizan en colaboración con los sindicatos y otros que organiza la propia universidad. Pensamos, y eso es ya una de las primeras cuestiones que queremos poner sobre la mesa, que es importante aunar la formación del PAS con la del PDI. ¿Por qué? Pues porque, aunque evidentemente hay temas que son absolutamente específicos a un colectivo o a otro, también hay temas comunes. Entonces, pensamos que las mismas personas que van a dar el apoyo administrativo a la formación lo pueden hacer para un tipo de formación o para otra. Cuando me refiero a aunar, es aunar desde el punto de vista administrativo u organizativo, no de contenidos, ¿no? Entonces, toda esta área de la formación permanente que me compete, junto con las prácticas y la empleabilidad, que no voy a mencionar hoy, aunque también me gustaría señalar muy brevemente que las prácticas también tienen un importante papel en la internacionalización y que estamos intentando impulsar las prácticas internacionales de nuestros estudiantes, ¿no? Que es algo fundamental, y formar tutores académicos para las prácticas internacionales. Pero eso es otro tema que hoy no voy a tratar, porque si no me pierdo con el tema de las prácticas. ¿Qué pretendemos hacer con respecto al plan de formación del personal? Y digo personal para evitar hablar solo del PDI. Bueno, pues la idea es crear un plan que permanezca a lo largo del tiempo, que sea útil para todos los miembros de la comunidad universitaria, que sea un plan actualizado, que integre los recursos que ya tenemos, porque tenemos muchos recursos internos que a veces están desaprovechados, y que además responda a las necesidades reales que tenemos en el día a día. ¿Cómo vamos a proceder? Y perdonadme porque no he preparado ningún PowerPoint para esta breve intervención, puesto que todavía no tenemos datos, estamos dando los primeros pasos hacia donde queremos ir. La idea es crear esa unidad de formación que esté integrada, como he comentado, dentro del nuevo Centro de Formación Permanente. Queremos hacer un estudio de detección de necesidades para saber realmente dónde hay que poner las prioridades y por dónde hay que empezar. Probablemente lo que haremos es diseñar algún tipo de cuestionario a todo el personal de la Complutense, pero además queremos revisar con cierto detalle los proyectos de innovación, los PIM-CD, que son los proyectos de innovación y mejora de la calidad docente, que muchos de ellos son muy interesantes y aportan metodologías o experiencias que creemos que hay que aprovechar. Y además queremos revisar los resultados del plan Docentia, porque a veces en los propios informes de Docentia se pone de manifiesto cuáles son las carencias formativas en las que hay que incidir. Entonces, con todo este estudio previo, más la encuesta de detección de necesidades, vamos a constituir un grupo de trabajo representado por los distintos colectivos de nuestra universidad.
La Junta de PDI de la Universidad Complutense y el Comité de Empresa del Personal Laboral nos han indicado que tienen mucho interés en participar. De hecho, ya nos han pasado una primera propuesta, vamos a integrarles en este grupo de trabajo. Yo quiero proponer también que esté Emma como representante un poco del plan de internacionalización, si a la vicerrectora le parece correcto, y vamos a empezar a trabajar en este sentido. Quería también comentar que estoy hablando en plural porque todo el ámbito de la formación del profesorado, del personal, me corresponde a mí, pero también a la vicerrectora de profesorado, a Mercedes Gómez Bautista. Vamos a trabajar conjuntamente. De hecho, las dos estuvimos en un congreso que se organizó en la Universidad de Salamanca. Fue la red universitaria, se llama Red U, no sé si os suena, si os resulta familiar, pero realmente fue muy interesante porque en ese congreso tuvimos oportunidad de contactar con los responsables de la formación del profesorado de las distintas universidades españolas. Estuvimos viendo pues, distintos modelos, formas de organizar todo el tema de la formación y básicamente lo que vimos es que coexisten dos modelos ahora mismo. Hay universidades que trabajan a través de sus ICES, Institutos de Ciencias de la Educación, como hacíamos nosotros hace unos años. Nosotros teníamos un ICE que realmente no sé si sigue existiendo como tal, que era el que se encargaba de organizar los cursos de formación del profesorado. Y hay otras universidades, yo creo que con un enfoque un poco más moderno, que lo que han creado son unidades de formación. Y ese es un poco el camino hacia el que nos queremos dirigir, crear unidades de formación. Hemos visto también que las universidades generalmente tienen dos programas diferenciados. Uno para profesores noveles, que nos parece muy interesante y que queremos incorporar, profesores que entran por primera vez a la docencia universitaria y que no se han enfrentado a lo que son los estudiantes universitarios, y otro pues para el reciclaje o formación continua de los profesores que ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esas dos líneas. Queremos además que toda la formación sea una formación acreditada, es decir, que nos sirva cuando nos presentamos a la ANECA para las distintas figuras del profesorado, porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. O sea, más allá de la necesidad imperiosa de formarnos y de reciclarnos, a mí me llegan continuamente correos de profesores jóvenes que se tienen que acreditar y que no tienen que poner en el apartado de cursos de formación o de metodologías didácticas, puesto que esta universidad ahora mismo no está organizando nada. Eso es algo que tenemos que abordar de forma urgente. De hecho, en algunas facultades me consta que se están organizando actividades de formación de forma autónoma, contando con profesionales de otras universidades o con ICES de otras universidades, ¿no? Y la verdad es que esto no puede seguir así. Somos conscientes de que es una necesidad urgente, como decía. Las áreas en las que vamos a trabajar, bueno, pues son muy amplias. Yo os cuento un poco algunas ideas que hemos manejado, pero todavía estamos, como he venido comentando, en una fase bastante inicial. O sea, consideramos que es importante plantearnos la formación en todo lo que tiene que ver con el área documental, todo lo que tenga que ver con bibliotecas, gestión de recursos bibliográficos, aprender a usar gestores bibliográficos, hacer búsquedas personalizadas y además no solo para nosotros mismos, sino para poder transmitirlo a nuestros estudiantes. Luego está toda el área de informática. Creo que todos necesitamos reciclaje en distintos programas informáticos, ¿no? Los más habituales, que probablemente los infrautilizamos, pero también nuevos recursos que pueden ser de gran interés en el aula. Y aquí contamos con el apoyo, y yo creo que lo lógico es que sea la Facultad de Informática quien se encargue fundamentalmente de todo el área, porque ellos ya vienen organizando hace tiempo cursos de formación en informática para el personal docente y para el PAS en esta universidad, ¿no? Contaremos con ellos. Yo ya he estado hablando con el director de los cursos, ellos tienen mucho interés en que se difundan sus cursos, tienen mucha experiencia y además toda la formación que vienen haciendo es online, con lo cual es plenamente compatible con las miles de obligaciones que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Y luego, por supuesto, está todo el área didáctica, todo lo que tiene que ver con las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, nuevas formas de evaluación, cómo potenciar el trabajo en equipo dentro del aula, todo lo que son la enseñanza de colectivos que necesitan una atención específica. Me refiero, por ejemplo, a estudiantes con discapacidad o inmigrantes, ¿no? Inmigrantes que a lo mejor son la primera generación de inmigrantes y que se están asentando en nuestro país, ¿no? Entonces, son colectivos que probablemente requieran
metodologías o por lo menos una visión específica por parte del profesorado. Y eso hay que contemplarlo. Y luego, por supuesto, todo lo que son las nuevas herramientas, que supongo que todos hemos oído hablar de algunas herramientas o metodologías que continuamente se mencionan y se están ya utilizando de forma bastante exhaustiva en secundaria. A mí a veces me ha sorprendido porque a mí me ha ocurrido que estudiantes míos de grado me preguntan si en la universidad tenemos implementadas algunas técnicas o formas de trabajo que utilizan o que han utilizado, mejor dicho, en sus cursos de secundaria. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo también para ponernos al día, por utilizar herramientas multiplataforma, porque ahora nuestros estudiantes todos tienen móviles de última generación, tablets, ordenadores portátiles, y hay que hacer un esfuerzo también por llegar a esa nueva forma de lenguaje, ¿no? Bueno, luego está también todo el área social. En la Complutense se vienen organizando desde el Instituto de Mediación cursos de mediación que supongo que os han llegado para responsables académicos y además hay ya una formación un poco más avanzada y exhaustiva en temas de mediación y resolución de conflictos. Yo no defiendo que todos nos tengamos que convertir en mediadores, pero quizás conocer algunas técnicas de resolución de conflictos o de mediación nos puedan también venir muy bien para el aula o para la vida en nuestros departamentos y centros. El área de investigación también requiere formación y reciclaje. Por ejemplo, hay programas específicos para gestionar proyectos que no usamos y que la Complutense ha comprado en algún momento. Puede ser interesante también aprender algo sobre todo lo que es la transferencia de conocimiento, ¿no? La gestión de patentes, de invenciones. Contamos con la Fundación y con la OTRI, donde hay personal especializado que sabe mucho de estos temas. Y yo creo que estarían encantados de organizar alguna actividad formativa para darnos por lo menos las pinceladas básicas en todo este tema. Y por supuesto todo el área de emprendimiento, que es algo que no está aquí nuestro vicerrector de transferencia del conocimiento, pero en la Complutense tenemos que potenciar lo que es la transferencia y el emprendimiento hacia la sociedad. El número de empresas de base tecnológica que tenemos es bajo en comparación con alguna otra universidad pública española. Está el área también de las técnicas de investigación, ¿no? Todo lo que se refiere al análisis de datos, por ejemplo, a nociones básicas de análisis de datos que son aplicables a distintas disciplinas a través de distintos programas. Es algo que el ICE lo ha ofrecido en su momento y tengo entendido que suscitó bastante interés. Y, por supuesto, todo el área de idiomas, que es a lo que venimos aquí hoy a hablar, ¿no? Entendemos que la internacionalización de la docencia pasa por el apoyo a todo el ámbito de la formación en idiomas, la comunicación en un idioma distinto al nuestro dentro del aula y tenemos todo el interés de que estos cursos que EMMA ya ha venido organizando se sigan ofreciendo y que además se impulsen, ¿no? Y por último, yo destacaría el área psicoeducativa, o sea, todo lo que tiene que ver con la educación de la voz, los problemas de las disfonías. Ya tenemos también un programa bastante exitoso de mindfulness, que no sé si os ha llegado la información, ¿no? No voy a explicar ahora lo que es el mindfulness, pero los compañeros que lo han hecho están muy contentos. Y también hemos tenido en algún momento programas de reducción y de manejo del estrés, ¿no? Que también creo que más de uno lo necesitamos. Bueno, entonces, con todo esto, os quiero decir que los ámbitos donde tenemos que actuar son muy amplios, hay mucho por hacer y bueno, y estamos en ello. No puedo dar en este momento plazos concretos. O sea, a mí lo que me gustaría es terminar toda la parte de detección de necesidades y de conformación del grupo de trabajo para tener listos los cursos que queremos ofrecer después del verano. Eso con carácter general. Con EMMA hemos estado hablando antes y vamos a intentar que, como los cursos que se han venido ya ofreciendo están montados y además hay mucho interés y personas en lista de espera, pues vamos a intentar que se puedan ofrecer antes del verano, ¿no? En junio, sí, junio, julio, sí. Y bueno, con esto termino. Creo que no me dejo nada. Solo quería decir una cuestión que antes decía que es muy importante para nosotros integrar recursos.
yo, por distintos motivos, me vienen a ver directores de títulos propios, responsables de prácticas, y en estos meses, desde que asumimos el cargo, la verdad es que he conocido gente muy interesante de distintas facultades, y estoy siempre con el chip puesto de la formación para nuestro propio personal. Y tengo ya detectados algunos profesores que creo que serían excelentes docentes para nosotros mismos, ¿no? Os pongo un ejemplo, pues una profesora que tiene un título propio de arte indio y que es especialista en educación multicultural y que ha dado cursos, además desde esta facultad, muchos a lo mejor sabéis a quién me refiero, pues se lo comenté y sería una excelente formadora en educación multicultural en el aula, porque lo ha hecho, no al nivel universitario, en otros niveles educativos, pero ya viene trabajando en esos temas. Entonces, yo os pediría ahí toda vuestra colaboración. Si vosotros mismos os sentís capaces de alguna forma compartir vuestros conocimientos a otros compañeros, o si conocéis personas que merezca la pena también proponer para ampliar nuestra oferta formativa interna. Y nada más, muchas gracias.